con alma de profe mucho antes de llegar a la academia. Hola, soy Angélica, conocida en el bajo mundo como Kika. Licenciada en Educación Especial y Magíster en Educación. He estado dedicada a la formación de otros maestros en procesos de educación inclusiva en tantos lugares del país que perdí la cuenta. Soy fiel creyente de Foucault, el Santo Freire y la Santísima María Montessori. Esto es Cosas de Profes, un espacio sonoro donde narramos las experiencias y vivencias de los maestros desde su propia voz. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Escúchanos y síguenos en tu plataforma de audio favorita. No te lo pierdas. Pero sí lo hemos por lo menos tenido muy presente en nuestro vocablo últimamente, y es la cultura de la evaluación. Y creo que eso es un término bien relevante que nos señalabas un poco en el contexto de lo que es la cultura, para poder entender a qué hacemos referencia con la cultura de la evaluación y dejarnos de pronto de pensar o tener la posibilidad de ampliar la mente en ese otro nuevo contexto de lo que queremos saber un poquito de qué es esa cultura de la evaluación. Eso ha sido un aprendizaje también clave por varias razones. En el mundo de lo pedagógico, cuando uno busca referentes de dónde me agarro para saber qué hacer, que siempre la pregunta es qué hago y buscamos quién sabe. Podría yo decir que cuando buscaron a la Universidad Nacional esperaban que se supiera que la universidad sabía, pero no, nosotros tampoco sabíamos. ¿Cuál ha sido nuestra actitud número uno para empezar este proceso? Aprender. Y es algo a lo que invitamos a los profes y docentes también con los que trabajamos, y lo hemos logrado en muchos casos afortunadamente, y es, así seamos los que tenemos el título en formación en pedagogía, nunca dejamos de ser estudiantes. Nunca. Y si en estas profesiones, creo que eso es algo que debe ser parte de nuestra actitud también, es un factor cultural, es un valor que creo que muchos compartimos, y es que uno es ñoño por naturaleza, uno quiere aprender. Muchas veces, tristemente, sí es muy cierto, encontramos altos niveles de burnout. Las condiciones en las que trabajamos y trabajan muchas de las profes del sector público, incluso del sector privado, no lo perdamos de vista también, no son para nada las ideales. Muchas son muy críticas en esta ciudad, en sectores de esta ciudad que son muy críticos, donde la vida literalmente se juega en el ejercicio de enseñar. Genera un contraste y esas tensiones opuestas de las cuales yo hablo. Y en ese contexto es cuando yo reitero mucho la idea de la cultura como nuestra apuesta, porque es una visión amplia. Por eso yo hablo de las tres vertientes o esas visiones, digamos, de cómo construir disciplinas interdisciplinariamente, valga esa redundancia, porque la parte más técnica del medir lo hemos procurado hacer desde una visión investigativa, buscando recoger evidencias de lo que hacemos, de esto que llamamos métodos e instrumentos para evaluar. Pero entendemos que esos instrumentos como herramienta tecnológica son de las pocas herramientas tecnológicas que uno puede encontrar en disciplinas como las nuestras. La tecnología estamos muy pensando que asociados a que es un celular, un computador, un aparato, pero esto también son herramientas tecnológicas porque buscan ser medios replicables basados en principios básicos para que la gente pueda usarlos. Y eso es importante. Pero muy pronto nos dimos cuenta que no iba a ser nunca suficiente si no lo entendemos desde una visión social. Aproximarnos a esto también como un caso de psicología social ha sido importante, porque está de por medio el sistema, las cargas, los tiempos, las obligaciones, los niños que se caen o que lloran, o las mamás que discuten, que pelean, que amenazan. Hay un montón de cosas de la cotidianidad que cuando vamos a ver las políticas que están por allá pidiendo unas cosas ideales como si viviéramos en Finlandia, donde todo funciona perfectamente en teoría, pues podrían ser más coherentes con la realidad. Entonces, nuestro esfuerzo grande, que es uno de los puntos más complejos, es poder mantener los pies en la tierra mientras pensamos en cosas muy conceptuales, porque cuando nos sentamos a echar carreta de nuestros temas para pensar qué es discapacidad, por ejemplo, cómo la vamos a definir, esas son discusiones casi de nunca acabar, que parecieran muy elevadas, muy conceptuales, pero que están atadas con nuestra práctica cotidiana. Entonces, esa conexión con la tierra, con los pies puestos sobre la tierra, nos lleva mucho de nuevo a la idea de lo cultural, de cómo lo cultural permite apropiar, permite vivir, permite sentir y permite gustar o no gustar. Es parte también, digamos, implícita de este ejercicio. O incluso yo también lo relaciono un poco con transformar ciertas conductas y formas de ver, ¿no? Sí, creo que ahí es donde aparece tal vez uno de los valores más fuertes de la evaluación como herramienta de autoanálisis, de autoevaluación, de automonitoreo, cualquiera de estos términos que se refieran a mirarme a mí mismo. Con las docentes con las que hemos trabajado, creemos que
de una forma implícita a veces, de otra forma más explícita ocasionalmente, pero valorar a un niño hace que la profe se cuestione a sí misma. ¿Qué creía ese niño antes de sentarse a solas un rato con él a valorarlo? Cuando es posible hacerlo a solas. Lo que creía, lo que pensaba que iba a dar, lo que su propia formación como docente le daba para imaginar o pensar en las capacidades de otro. Y eso ya es un contraste consigo misma. No estamos hablando aún de un resultado en una prueba, no estamos hablando de un puntaje, sino ya de ese contrastar información. Otro de los elementos que les hemos pedido que puedan ir aprovechando y que hemos ido construyendo en conjunto es, bueno, esto que yo observo, ¿para qué me sirve? Generalmente lo que vemos más fácil es el problema, es la dificultad, es la barrera. Casi que por definición en este mundo es lo primero que se logra observar, pero con eso no trabajamos en el aula, con eso no construimos el aprendizaje o las habilidades, sino es con los potenciales o con las habilidades que ya están instauradas, así sea en un nivel muy básico, por decirlo así, pero es con eso que nos da anclaje para poder construir algo más con lo que las profes generalmente podemos trabajar. Y dentro de la evaluación nos exige esa cultura de apertura. Si busco la dificultad, también tengo que estar igualmente atento a buscar la oportunidad. En las valoraciones más tradicionales, en esas evaluaciones que han propendido mucho esos malos entendidos sobre la visión de lo clínico, se quedan tristemente en eso, porque no podemos negar que todavía muchas prácticas evaluativas son, no sé si decir erróneas necesariamente, pero se quedan cortas, por decir lo mínimo, en cuanto a te entrego un diagnóstico, te entrego un CI, te entrego un papel y muchas veces yo le preguntaba a mamás, papás, bueno, me entregó el diagnóstico y su merced le explicaron qué decía acá, eso qué significa. No, nunca me dijeron nada. Solo tienen sinónimo de que eso es un problema o que es un niño enfermito, que es otra condición que también se asocia, que de nuevo es una apuesta por romper algunos paradigmas muy rígidos en los que estamos. Si realmente queremos responder a la diversidad, nos exige más desde esa visión más amplia. Y yo creo que a veces una idea que también tenemos muchas profes, por lo menos también desde mi labor como educadora especial, es esa idea del CI y que, como tú bien lo decías ahorita, me quedo con esa idea de aprender a interpretar información. Que claramente como no somos y tampoco nos han preparado en la experticia de una disciplina como la psicología, pues no siempre sabemos cómo poder interpretar ciertos números o ciertas cifras que nos dan ahí. Y cuando uno a veces ve esos tipos de diagnósticos que llegan muchos estudiantes a los colegios, pues dice de una vez con una marca o un número, entonces uno dice ya está destinado a algo, ¿no? Sí, porque hay dentro del mundo de lo matemático y esa visión más rígida de la cual estamos hablando hace un rato, creemos que si en la cotidianidad alguien que mide un 88 como yo, para quienes no me conocen, se estarán imaginando esta voz, quién está detrás, mido casi 1,90 y mido casi 1,90 aquí o en la ciudad del mundo en la que me midan. Y estoy asociado con ser alto. Bueno, en términos relativos, porque si voy a otro país donde la gente es muy alta, yo soy el normal del paseo. Pero aquí generalmente me miran como, es muy alto, ¿cierto? Es el punto de referencia desde el cual observamos. Creemos que asimismo en el mundo de los intangibles como la inteligencia, cuando le ponemos un número, es como si ese número ya es un inmutable y es como si fuera mi altura o como incluso si fuera mi número de cédula. Como si yo me debiera escribir mi CI en la frente para que la gente estuviera tranquila conmigo para saber si soy más o menos inteligente. Tristemente son valores que siguen siendo útiles, siguen siendo necesarios. En términos legales, que es parte, de nuevo, de insistir en que estos son sistemas públicos que proveen acceso a derechos, sigue siendo parte de la llave en mano para acceder a esos sistemas, el tener esa etiqueta. En ese sentido, la etiqueta para muchas personas va a ser conveniente, podríamos llegar a decirlo, pero nunca va a ser suficiente y mucho menos cuando nos quedamos solo en la etiqueta. Entonces, el CI en el esfuerzo que hemos hecho en estos años recientes, como un ejemplo bien palpable, es que en nuestros informes valoramos capacidades intelectuales de una forma general, no con el mismo nivel de profundidad que lo puede hacer una prueba de CI como tal, pero nunca hablamos de valores de CI, nunca reportamos un 60, un 70, un 100, nada de eso, porque no es lo que brinda información interpretable. Y yo creo que también es una idea de poder transformar en lo que hablamos de la cultura, esa idea de para qué nos sirve un diagnóstico en la escuela, ¿sí? Y claro, en muchas ocasiones nos puede ser muy útil, pero ¿qué me sirve a mí como maestro tener un diagnóstico de un estudiante con una discapacidad intelectual, con un CI, no sé, no tengo ahorita un dato, pero en el sentido de que puedo hacer yo como profe con esa información que pueda hacerle útil a la formación presente y futura de un estudiante, ¿sí? Esa es una muy buena pregunta. Una percepción que tengo de hablar con muchas profes sobre el tema cuando me preguntaban, ¿y qué CI tiene?
o es leve o moderado, que es otra de las clasificaciones y siempre preguntan mucho eso porque de nuevo, dentro de la visión de intentar predecir, si yo mido, controlo y puedo predecir, se intenta predecir si a partir de ese numerito yo puedo saber como profe si me va a costar más o menos enseñarle a este niño. Totalmente, tengo que decir que tiene que ver como también una razón personal de qué puedo hacer yo como maestro, si soy capaz o no de enseñarle. Muchas veces han usado el término ¿ese niño es educable? No te lo creo, yo no he escuchado eso en los últimos tiempos. Todavía, pero sí te lo han dicho. Todavía, ya hace añitos, pero todavía he escuchado esa pregunta, porque se asume y se presume de nuevo que si tiene dentro de la escala de 100, con 100, que es el promedio, si está por allá en 50 y algo, no, estamos fregados, no va a poder aprender. Pareciera eso. Lo otro es esa idea del CI, que es que el CI está relacionado únicamente con la inteligencia y así en términos de lo pedagógico y lo psicológico, digamos que no tenemos como una cosa esa actitud de decir, oiga, la inteligencia es esto, ¿sí? Sino que son un montón de, podríamos decir, componentes, por así nombrarlo, incluso también sociales y culturales que están dentro de algo que llamamos aprender, pero tal vez puedan que sean más cosas. Es muy complejo. Las personas que nos hemos metido a intentar agarrar estos intangibles como la inteligencia, pues estamos en una misión compleja porque sí, nunca es totalmente definible, nunca es algo como la altura nuevamente, como el cuerpo que yo puedo delimitar y aquí se acabó y de ahí para allá no continúa. Aquí, ¿cómo podemos medir eso? Entonces, uno es de nuevo apelando a entender que es una cuestión muy compleja y diversa, tiene una base biológica, neurológica, no podemos negarlo. Si nuestro cerebro puede ser funcionalmente eficiente, tenemos más chance de que nuestra capacidad intelectual se desarrolle, pero influye en nuestro ambiente un montón determinantemente, cómo me alimento, si mi mamá era una persona que conmigo se comportaba de ciertas maneras emocionales o de otras, eso va a influir en mis redes neurales y en mi construcción del afecto. Ajá. Y en cómo yo uso lo que tengo como capacidades en relación con mi ambiente. Y cuando llegamos al mundo de lo escolar, nos preocupa mucho el tema de la inteligencia a nivel general, pero olvidamos que la inteligencia está muy influida por la cultura nuevamente. Uh-huh. ¿Qué países, o dependiendo de los países más bien, ciertos conocimientos son más difundidos, más valorados y son sinónimo de ser más o menos inteligente? En las pruebas tradicionales de inteligencia, algunas de las subpruebas que emplean son de conocimientos, de información. Y ya está muy establecido, ya han hecho muchos estudios a lo largo de estos 30 años especialmente recientes, en los que han establecido que un niño de un colegio público tiende a tener menos posibilidad de acertar preguntas de estas, simplemente porque en esos colegios no tienen el mismo nivel no el nivel, sino la amplitud de conocimientos que de pronto puedan tener en un privado. Y eso ya ha sido establecido, tal vez aquí no en Colombia en estudios específicos, pero sí en otros países de referencia. Entonces, hablar de inteligencia y creer que es algo fijo y que es algo determinante per se es perder de vista esto, que la educación alimenta la inteligencia y la inteligencia se alimenta la educación. Entonces es algo que es más bien dinámico. Tiende a estabilizarse en nuestra vida después de cierta edad, después de los 16, 18 en términos usuales, tiende a estabilizarse nuestra capacidad intelectual, pero todo el tiempo se está desarrollando con lo que hagamos, porque se alimenta de lo que hagamos. Y si queremos tener una vejez saludable, debemos seguir alimentando nuestra inteligencia a lo largo de todos los años y no creer como que ya llega un punto en que se delimita del todo. Y esa vejez de los que ya entramos de los 30 para arriba, molestando un poquito con los datos de la edad. Pero yo creo que sí, creo que también incluso con las propias experiencias y con el paso de los años, claramente uno también entiende a comprender las maneras de cierto modo. Entonces no podemos de pronto limitarnos a entender que el aprendizaje se caracteriza por simplemente unos asuntos o cómo aprendí en el colegio o cómo es mi aprendizaje en la infancia y ya, sino que creo que a lo largo de la vida todas las experiencias que uno va ganando le enseñan también a aprender de modos distintos con lo que uno va haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Y ahí tú me planteas algo que para mí es fundamental y que yo también en todos los espacios donde me es posible lo difundo, lo insisto, y es que cuando hablamos de inteligencia y más cuando hablamos de discapacidad intelectual, está todo tan centrado en el intelecto que se nos olvida un área que siempre ha sido clave, que es lo adaptativo, o técnicamente también lo llaman la conducta adaptativa, que esencialmente es cómo sobrevivimos en el mundo. Hay muchas cosas de sobrevivencia social y física en este mundo que no la enseñan en ninguna escuela.
hay que aprenderla en la calle si es posible, aunque hoy los niños no salen tanto a la calle como antes. Hay que aprenderla en casa, hay que aprenderla responsabilizándome por mi ropa, por ejemplo, por mis cosas personales, cuando a veces me dan opción de ir a hacer un mandado a la tienda y como suelo yo decir que no me tumben con las vueltas del pan. Eso también hace parte de esa capacidad de desarrollar mi capacidad intelectual de una manera funcional, y ahí conecto con mis experiencias iniciales que te contaba con los chicos dentro del espectro autista, porque allí se volvía desde allí donde yo entendí lo clave que es poder desarrollar mi autonomía y mi capacidad de autodeterminación desde esas cosas más básicas. Entonces, en este ejercicio de la evaluación al servicio de lo pedagógico, también algo que buscamos incentivar es pensarnos y para qué estamos enseñando. No solo para qué estamos evaluando, que siempre es una pregunta fundamental, sino una pregunta que va más allá incluso de nuestro alcance, de nuestro trabajo, y es ¿para qué estamos enseñando? A las personas con discapacidades, ¿para qué les estamos enseñando? Más allá de para poder disfrutar un derecho al cual todos tenemos, pero realmente la pregunta, y eso es ¿para qué? Y a partir de allí, ¿cómo construimos sociedad? Porque de nuevo, insisto, como hablaba hace un rato, todos van a llegar a ser adultos, a la gran mayoría de ellos. Y quisiéramos que estén en una posibilidad en la cual puedan disfrutar de su autonomía, poder disfrutar de esa manera y no ser siempre sujetos de beneficencia, a quienes hay que cuidar necesariamente. Reitero, el niño enfermito o el niño loquito, esas tradiciones que siempre menos valían a la persona, pero no dejan ver oportunidades que hay que ir construyendo. Entonces es una visión amplia. No nos metemos aquí en este espacio a hablar mucho de lo técnico, de cómo evaluar y de estos detalles tan específicos, porque la verdad es que no hay recetas. Eso es otra cosa que hemos aprendido, no hay recetas únicas. Sí hay muchos esfuerzos, sí se evalúa más de lo que creemos, pero algo que hemos encontrado que falta y que incentivamos también es documentemos lo que hacemos, sistematicemos lo que hacemos, porque de nuevo eso nos permite analizar para tomar decisiones. Y lo curioso es que también cuando uno enseña y cuando uno está en este rol de ser profes, uno tampoco sabe exactamente si el estudiante pues aprendió lo que uno enseña, porque pues no estamos esperando realmente un resultado de que si aprendió o no aprendió, sino que constantemente esto va cambiando, ¿sí? No sé si mi diseño, lo que yo haga hoy en mi clase me funcione. De pronto funcionó hoy, pero no funciona mañana. Entonces no hay una receta. No hay una receta para saber si mi formación es mejor que la de otro profesor que da en el mismo curso o en un curso similar al que uno está dando como profe, ¿no? Henry, para cerrar un poquito, para darle paso a otro tema, por ahí me chismoseé que estuviste en México. Eso también es un grado de ñoñitud, porque Henry, además de ser muy ñoño, estuvo como uno de los mejores ECAES también. Todo lo que me he chismoseado. No es dar pena. Todo lo que me he chismoseado de ti. Y también tuviste una beca, creo, si no estoy mal. Sí, un apoyo para la investigación a lo largo de la maestría. Entonces, eso es un grado de ñoñitud muy alto. Aquí te vas a ganar el premio a la ñoñitud oficialmente. El ñoño del mes, ok. Y pues parte de esa ñoñitud, entonces fuiste a México, hiciste como un curso para profes universitarios en lo que está relacionado con la evaluación. ¿Cómo es llegar a profes universitarios? Eso es súper interesante porque es como otra de las líneas de trabajo que he podido construir a lo largo de estos años. De nuevo vinculado con eso de la sociología de la ciencia, es no perder de vista que aunque estamos en temas muy ñoños, no perdamos el factor humano. Y el factor humano tiene tanto de ancho como de largo, digámoslo. Entonces, construyendo relaciones humanas, construyendo oportunidades, siendo ñoño, debo reconocerlo para poder también sustentar económicamente estos esfuerzos, que no podemos desconocer que en nuestro país dedicarnos a la investigación y a construir conocimiento no es negocio, no lo es, a menos de que estemos en ámbitos donde eso se puede monetizar fácilmente. Y en nuestro mundo no estamos detrás de la plata. Entonces, aprender a movilizarse en ese sentido fue muy importante. Llegar a México para mí fue una experiencia muy interesante porque la primera vez llegué por este ejercicio en la maestría, por la oportunidad de difundir en un congreso lo que en su momento eran los resultados parciales de ese instrumento de potencial ocupacional, pero allí fue empezar a foguearse con otras personas, con otras perspectivas, a escuchar otras opiniones, a ver otros panoramas y dejar allí como semillas. Y a partir de una de esas semillas que dejé en esa primera visita, una persona que conocí que
trabajaba y en su momento estudiaba en la Universidad de Guadalajara. Es una universidad pública que queda en el costado occidental del país. En su momento ya trabajando ya en el nivel de bienestar para los docentes, aquí ya no hablamos de discapacidad, estamos hablando de una universidad pública en sentido regular. Se me dio esa oportunidad, ya que yo hablo todo el tiempo de evaluación y es como mi discurso insignia, de ir allá, poderle aportar a estos profes herramientas y visiones, como ven, lo más amplias y diversas posibles sobre la evaluación, pero pensando en sus estudiantes universitarios. Entonces, al principio yo estaba obviamente muy asustado, porque yo estaba acostumbrado al sector educativo, aunque había estado en este tema de la educación para el trabajo con adultos, pues no era una educación, digamos, a nivel tan formal. Ya había tenido alguna experiencia formando profesionales de especialización, pero no docentes universitarios específicamente, que quienes hemos pasado por la universidad sabemos que los que vamos a la universidad no somos tan fáciles, por muchas razones. Y el tema de la evaluación es muy sensible. Me parece que es muy sensible en toda etapa, como ya lo escucharán, pero en la universidad es clave porque ya no se restringe simplemente al pasé o no pasé, sino que muchas veces es cómo pasé, sí, quién se destaca más al pasar, cómo pasan unos u otros, y eso va marcando la vida también o las perspectivas de vida profesional de estas personas que se forman. De entrada, ya cuando llegué allí fue un contraste muy, muy amplio con mi ansiedad porque fueron personas muy acogedoras. Yo quiero mucho México y las personas en México en verdad me parece que son muy, muy bellas, por decirlo menos. Entonces yo me siento muy en casa cuando he podido estar allí y en esa ocasión me sentí muy escuchado. Fue una de las primeras cosas tal vez que más me parecen claves. Estos profes decidieron también abrirse y insisto mucho en esa expresión, en escuchar es tal vez el primer paso para abrirse. Les hablé de cosas que uno aquí podría pensar que son para niños, por ejemplo la evaluación a través de un portafolio, que yo me acordé de esa herramienta que por ahí debo tener hasta mis portafolios del pre-kinder, pero me parecía que es una de esas herramientas clave cuando quiero ver proceso. Y no importa el trabajo o el área en la que esté estudiando, formando a mis estudiantes, si quiero ver proceso, que mi estudiante pueda construir su propio archivo de sus trabajos y yo pueda conocer con él o sentarme con él o él mismo sentarse al final del periodo y ver su archivo y ver cómo fue la tarea 1 y cómo fue la tarea N, ya es una evaluación. Claro, y es que cuando uno está en esa vida universitaria, los primeros textos que escribe, eso son cosas feísimas, o por lo menos a mí personalmente me pasó. Y ya cuando uno está en esas etapas finales, uno ya escribe como más decente, como más bonito. Y es chévere ver cómo precisamente esos pasos o esos pequeños pasos en los que uno también va aclarando el discurso, va haciéndolo más entendible para alguien que lo lee y también va entendiendo y apropiando unas formas de entender pues conceptos y demás, ¿no? Conocimientos en general. Justamente eso, permite ver cómo mi estudiante ha ido conceptualizando. Y esto aplica en la universidad, creo que aplica también a lo largo de la vida escolar, porque sí, el lenguaje mismo va haciendo expresión del pensamiento y cómo el pensamiento se va organizando a partir de ese ejercicio de aprender. Entonces es una herramienta que les recomendé mucho. También les recomendé como profes usar algo que incluso entre nosotros en nuestro trabajo hemos usado, que es el diario reflexivo, el diario de campo. Y es una herramienta totalmente personal. Generalmente esa no la mostramos ni la compartimos, pero lo que registramos ahí, como lo registramos de mal genio, de buen genio, con letra bonita, con letra fea, es parte de un ejercicio al cual yo puedo regresar tiempo después y ahí estoy evaluando. Claro. Porque estoy retomando información mía, me está llevando a reflexionar y a pensar, uy, yo aquí la embarré, o aquí lo hice muy bien, o aquí se me olvidó que podría haber hecho esto. Y para el futuro, si se me vuelve a presentar una situación como esa, yo soy más consciente de mi propia práctica. Por eso la idea de nuevo, y en ese momento era como prácticas para la cultura de la evaluación, no recuerdo bien el título que le dimos al curso en su momento, pero siempre la visión de estás evaluando a tu estudiante, pero nunca te olvides de evaluarte a ti mismo también. Y eso es algo que nos pasa en otros contextos más en la escuela, cuando se torna un poco más rígida la recepción de estas ideas, porque no siempre queremos evaluarnos en nuestra práctica docente. Como es, las condiciones del sistema, de nuevo, no las perdamos de vista, son tan demandantes, tan saturadoras, 35 niños cada año, los mismos contenidos seguramente años tras año. Es muy fácil, pensaría yo, que se nos vuelva una rutina y que sería hasta deseable que todo se desarrollara más o menos de la misma forma, porque nos resulta más eficiente. Pero eso no es lo divertido de la vida. Exactamente. Y en este mundo en el cual trabajamos es la excepción realmente.
año tras año, uno sí hay que tender a repetir contenidos, es cierto, y más con los chicos con los que trabajamos hay que remachacar y remachacar los básicos, pero hay que volver a ellos. Pero sí algo que hemos aprendido y que el diseño universal para el aprendizaje tanto difunde es múltiples formas de representar los mismos temas, las mismas situaciones, para que algunas contactemos. La emoción es clave en el proceso de aprendizaje y en el proceso de evaluación. Por eso yo ahorita hablaba de que sentir al evaluar también es clave. Sentir embarrada por dejar a un estudiante. Hablamos de la objetividad y creemos que la objetividad debe ser fundamental en el ejercicio de evaluar, pero nunca somos 100% objetivos. Claro. Nunca lo somos porque somos tan subjetivos como nuestros estudiantes y a veces podemos sentir por nuestros estudiantes ciertas emociones positivas o negativas y eso influye en nuestra calificación. No quiere decir que rajamos por rajar o porque nos cayó mal, pero sí influye también eso. Entonces ser consciente, el diario reflexivo como estrategia de evaluación y autoevaluación es algo que yo le recomendaría a todo profesional que trabaje en estas áreas. Súper, Henry, gracias por esa recomendación. Henry, ¿nunca te has pensado o nunca te ha gustado o no te gustaría ser profe? Porque yo considero que tú serías un muy buen profe. Creo que la información y la manera en que también te expresas verbalmente le ayuda a los otros a entender las cosas. Gracias por decir eso. Me sonrojo para quienes no nos están viendo. Para mí, después de hablar tanto de los profes y las profes, mira que para mí la relación con el hecho de ser profe es más bien conflictiva, sinceramente. Y ahí apelo más a las condiciones en las cuales se puede prestar clase o usualmente prestamos clases. Yo en todo este ejercicio reconozco que intentar experimentarlo y vivirlo es costoso en el sentido del tiempo que exige. Emocionalmente. La emoción, el estrés que exige, sí. Por eso hablaba hace un rato de que meterse en esto. Algo tenemos que nos motiva a estar metidos en esto a pesar de que muchas veces todo pareciera estar en contra. Y eso es una cosa que creo que todos quienes escuchan el programa alguna vez lo han sentido, como, ay, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Por qué me puse a matricularme en esta carrera en la universidad? Seguramente lo hemos vivido en algún momento. Pero creo que cuando ya lo pienso en mi práctica, yo he disfrutado mucho más estos ejercicios de ser mentor o supervisor a través de la práctica en el servicio de atención, porque allí logramos una relación un poco más cercana, ¿no? Mucho más, diría yo. Okay. En el sentido en el que ese proceso de aprender, de descubrir a mi estudiante y qué aprende y cómo se desarrolla y cómo yo me desarrollo con mi estudiante, es muy difícil vivirlo con 12, 15, 20 y mucho menos 35, como suele ser en un ámbito de la escuela. Para mí he tenido ese privilegio, podría decirlo, de poder estar en relaciones más uno a uno a lo largo de meses, a veces hasta de un año, un poco más. Y esto que tú decías hace un rato de apreciar el desarrollo del profesional, yo he tenido ese gran privilegio de verlo de primera mano y siento que en un ámbito más tradicional de aula, sea la que sea, universitaria, posgrado, lo que fuera, siento que es mucho más complejo vivir eso. ¿Y a qué nos remite muchas veces? A calificar, que es una parte pesada cuando hablamos de evaluar. Calificar siempre es lo más pesado, sí, porque implica más tiempo, totalmente, porque implica demora y es una parte necesaria de ese ejercicio. Entonces yo no me siento tan cómodo teniendo que calificar 35, 40 trabajos porque siento que me hace falta esto que te cuento. Y el tiempo nunca me daría para intentar con cada uno de estos exámenes, intentar ver la persona que está detrás. Entonces no es algo descartado ni mucho menos, pero por ahora no ha sido algo así de esa forma tradicional. Entonces, por eso mis experiencias docentes han sido más en estos ámbitos, más bien de grupos pequeños, o cursos, o diplomados, o en especialización, o en estas prácticas donde siento que logro impactar más y que dejo huellita en otros de una manera más evidente para mí. Sí, también estoy de acuerdo con eso último que señalas. Henry, ya para terminar, porque el tiempo en este podcast se acaba, cuéntanos alguna experiencia chistosa, jocosa que te haya pasado a lo largo de estos 15 años de experiencia. Yo lo que cuento cuando me preguntan esto es, tal vez es en la raíz de todo esto que estamos hablando, que suena muy serio, muy organizado, muy racional, pero yo insisto en que el azar influye mucho en esto. Yo me metí, como les dije al principio, en el mundo de la discapacidad por mero azar. El día que me llamaron de ese primer trabajo para decirme, sí, usted quiere venir a trabajar, yo estaba a punto de ir a entregar papeles en otro trabajo, en un tema totalmente diferente en el mundo de lo organizacional. Y tomar esa decisión en ese momento marcó una ruta totalmente diferente de vida. Que te ha llevado hasta acá. Exactamente, se ha ido alimentando de otros momentos en los que surgió y creo que la posibilidad de estar atento y aprovechar fue. Entonces,
En la maestría, cuando iba a entrar, yo no fui formado en la Universidad Nacional en el pregrado. Allí estudié, fue en la Conrad del pregrado. Así que para mí el mundo de la Universidad Nacional de Colombia era muy desconocido y en el posgrado es muy diferente a como es en el pregrado. Pronto entendí ya después de entrar que hay unas líneas de investigación, muchas líneas de investigación, docentes ya con mucha experiencia que encabezan esas líneas y hay un montón de estudiantes como en un pequeño séquito o muchos séquitos que se van adheriendo a estos profes y van construyendo su perfil. Yo estaba totalmente inocente de esto, yo no sabía de ello, ya había perdido la oportunidad en 2013 de ingresar, se me pasaron las fechas, así que estaba muy atento a 2014 y, oh sorpresa, que llego al examen, al primer examen, eran 2 componentes, preguntas cerradas y un ensayo para proponer el trabajo de grado. Y la primera pregunta es, ¿para qué línea de investigación se va a proponer y con qué profesor va a trabajar? Yo puedo jurarles que no tenía ni idea de qué iba a responder, no tenía ni idea. No había logrado estudiar, repasar o memorizar las líneas de investigación. Había una que me llamaba la atención, pero justo un par de semanas antes me enteré que el docente de esa línea se había jubilado, entonces ya no había línea. Okay. Y yo no tenía idea de las otras como 16, 18 líneas que había en ese momento. Les puedo jurar que no tenía idea de ninguna. ¿Y qué escribiste? ¿Qué decidí? Decidí empezar por el otro examen, el de preguntas cerradas, dejar ese en blanco, porque era me acuerdo mucho, un cuadernillo verde, sí. Y esas líneas se quedaron en blanco todo el primer espacio, porque no sabía qué hacer. Sinceramente no sabía qué hacer, estaba muy asustado, estaba muy preocupado, porque después de un año perdido de no haber ingresado oportunamente, no sabía qué iba a hacer. Resulta que por esas casualidades, una de las preguntas del cuestionario cerrado era pregunta de psicometría, sobre temas ahí de estadística y etcétera. Y ahí se me prendió el bombillito. ¡Ay, psicometría! Hay una línea de investigación en psicometría. ¿Y ahora en qué la propongo? ¿Qué voy a proponer? Debía proponer una investigación, debía proponer todo un trabajo de grado y sinceramente no sabía qué iba a hacer. Lo único que me ayudó fue conectar con las experiencias de la Fundación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, imaginarme este tema del potencial y literalmente fue improvisemos. No nos queda de otra. Estamos aquí, hagámoslo. Entonces, ¿qué puse en la primera pregunta? ¿Con qué profesor? ¿En qué línea de investigación? Psicometría. Era la única palabra que me acordaba. De hecho, en el nombre formal no por ningún lado aparece. El nombre formal es Métodos e Instrumentos de Investigación y Evaluación en Ciencias del Comportamiento. Es un nombre larguísimo que nunca me iba a aprender. Yo solo puse psicometría. Y en el nombre del profesor, literalmente dije, la verdad, no me acuerdo. Textualmente eso fue lo que puse. Textualmente eso fue lo que puse. Y me puse a escribir. Ya el resto de esa historia, creo que agradezco mucho a la mentora, a la directora de mi tesis, la profesora Aranidia Herrera, que es de allí de la universidad, porque le apostó a mi trabajo, le apostó a esa improvisación. Ella seguramente, si escuchara este podcast hoy, se enteraría de que esa fue una improvisación, pero le apostó, creyó a lo que vio detrás de eso y ya después me dio paso a la siguiente etapa, que era la entrevista, y ya en la entrevista pues tuve que defenderme con ella. Pero sí, la verdad es que yo estoy en esto por uno de esos grandes azares de la vida y aquí sigo atado después de casi 10 años a estos temas. Las personas que más o menos te conocemos, yo creo que consideraríamos que el no planear no va contigo ni con tu personalidad, Henry. Sí, la verdad. Por eso es que puede no sonar tan chistoso para algunos quienes nos escuchan, pero créanme que quienes me conocieran y con todo lo que les he hablado hoy, tal vez podrán creer que para mí es importante anticipar, planear, sí. Pero no, en estas cosas, la verdad, afortunadamente he aprendido que hay que estar atento a lo que pasa, estar abierto, de nuevo insistiré mucho en eso y aprovechar para que podamos hacer lo que más nos gusta y ojalá sirviéndole a otros. Sí, Henry, bueno, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por apropiarte estos micrófonos, que también es súper chévere para mí. Personalmente me llena mucho que la gente pueda apropiarse del micrófono total. Y por último, pues contemos si quieres compartir tus redes sociales o algún correo si alguien te quiere contactar a este experto en la evaluación. Bueno, yo primero quiero agradecerte la invitación. Yo quiero felicitar mucho tu trabajo, no solo en el ámbito profesional en el que nos movemos, sino en este podcast que estás haciendo. Ay, qué penita, Henry. Porque algo que nos hace falta es poder hablar de estos temas, poder difundir y de una forma agradable, no de una forma tan rígida. Somos ñoños, sí, pero eso no quiere decir que no seamos chéveres. Entonces yo quiero de verdad felicitarte, reconocer tu trabajo. Y para quienes de pronto les interese contactarme, no soy muy de redes, así que les voy a compartir mi correo electrónico. Es HEA_delgado_ma@unal.edu.co.
Si ustedes me escriben por allí, yo fijo, respondo, me pueden decir que me escucharon por acá, o si a través del contacto con Angélica también me quieren contactar, siempre estoy dispuesto y como ven me gusta hablar de estos temas. Un abrazo grande y que estén muy bien. Listo, Henry, muchísimas gracias a ti nuevamente. A nosotros nos pueden seguir como @cosasdeprofes y en mis redes personales como @angeliquicabermúdez. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias, chao. Chao pues. No olvides que tú también eres parte de este podcast. Déjanos tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro Instagram @cosasdeprofespodcast. Y síguenos en Amazon Music, Spotify, iVoox y Google Podcast. No te lo pierdas.